este proceso. El duelo es un proceso de separación. Eh, Hay un fuerte sentimiento de pérdida que necesita de una adaptación y que por lo general suele llevarnos a la transformación, ¿no? Como que, salimos más sabios. Bueno, así como lo digo, es muy romántico. Eh, pero quien pasó por esta situación, y estoy segura de que todos hemos pasado, todos los que están aquí han pasado situaciones de duelo, saben que atravesar esta situación es incómodo, es doloroso, que nos hace hacer muchos cuestionamientos personales, espirituales, sociales. Y bueno, algunos duelos en especial son más complicados, más difíciles de integrar a la vida, ¿sí? Un duelo sin despedida, sin un cuerpo que nos permita constatar la realidad de la pérdida, es un duelo complejo. Yo soy tanatóloga asistencial y pedagógica y la idea de hoy es poder darles herramientas para el acompañamiento a personas en duelo en estas circunstancias, ¿no? Y si hablamos del duelo en general, no estos duelos particulares, sino el duelo en general, bueno, hablamos de que no solamente duelamos a personas, a seres, ¿no? Animalitos, fallecidos, ¿sí? A seres fallecidos. También podemos duelar bienes materiales que para nosotros sean significativos, el trabajo, una pareja, un lugar de residencia en lo que serían los duelos migratorios. Y bueno, y traigo esto de los bienes porque en esta catástrofe en particular, muchas personas perdieron también sus bienes materiales y esto también se duela. Entonces, el duelo es un proceso natural y necesario para poder reconocer esa pérdida, para poder identificar, validar, gestionar todas las emociones, porque son muchas y a veces aparecen todas en el mismo día, ¿no? A veces se ordenan un poco más. Yo digo que es como una montaña rusa. Entonces, es para poder gestionar el duelo, este proceso nos ayuda a gestionar todas estas emociones que aparecen, nos ayuda a reajustar la vida, esta vida nueva, ¿no? Porque ya no será la de antes, ni yo seré la de antes, después de mi duelo, ¿no? De cada duelo que atraviese a lo largo de mi vida. Nos ayuda a reajustar las relaciones, incluida, por supuesto, con la persona fallecida, ¿no? Porque la relación va a seguir, el amor no muere, pero va a ser de otra forma. Y también las relaciones con los demás, ¿no? Porque hay un cambio social en mis roles. eh, y así, cuando yo voy haciendo todo este propósito, lo que hago es como reubicar, en el caso de personas, reubicar a mi ser querido en otro lugar, que ya no es el lugar donde lo tenía, donde lo podía, o sea, un lugar tangible, donde yo lo podía ver, tocar, oler, abrazar, besar, escuchar, ¿no? Ahora está en otro lugar, pero la realidad es que seguimos amándolos. Entonces, la idea es recolocarlos en otro lugar para poder seguir amándolos y también para encontrar un sentido a la vida, un propósito, ¿sí? Porque parece como que cuando se nos muere un ser querido, un poco de nosotros muere, no parece, un poco de nosotros muere con él. Entonces, esta nueva persona que soy, ¿no? Pero puedo vivir en plenitud. Se puede, con el tiempo y lo que hagamos con ese tiempo, se puede aprender a vivir con esa persona, amándola desde otro lugar y viviendo yo en plenitud, teniendo proyectos, siendo feliz, teniendo alegría, aunque en un momento parece que eso no va a suceder nunca, la etapa de la tristeza se hace muy larga a veces, pero esto sucede, finalmente sucede, y finalmente lo podemos recordar con amor, con agradecimiento, y encontrarnos a veces cuando lo nombramos hasta con una sonrisa, ¿no? Entonces, la tanatología, que es una ciencia que deriva de la medicina, que tiene que ver con la psicología, con la filosofía, con el trabajo social, con lo espiritual, entiende al ser humano como un ser integral, un ser biológico, psicológico, social, espiritual, ¿no? Y esta ciencia nos ayuda, yo lo llamaría este arte más que ciencia, nos ayuda a encontrar un sentido al proceso de la muerte
porque también la tanatología abarca el final de vida, el acompañamiento en final de vida, por enfermedades terminales o por edad avanzada, ¿no? Cuando las personas mayores quieren empezar a prepararse, aunque estén sanas, pero saben que, bueno, hay un límite de vida y que quieren comenzar a prepararse para vivir con plenitud y para morir con plenitud, ¿no? Y se puede morir con plenitud. Esté uno sano y muera de un paro de un día para el otro, o atraviesa una enfermedad incómoda, dolorosa, pero se puede igual morir con plenitud, ¿sí? La muerte es diferente y también cómo quedan los de alrededor es diferente. Entonces, la tanatología busca encontrarle un sentido al proceso de la muerte y poder seguir viviendo en plenitud, aún con ese dolor, que va a ser para siempre. El dolor es para siempre, ¿sí? Lo que buscamos evitar es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento. El dolor es para siempre. A mí me gusta hacer esta metáfora no sé si se ve, del vaso de agua, ¿no? Cuando fallece algún ser querido es como que tiráramos un puñado de arena y queda todo turbio, el agua está turbia. Entonces, en un primer momento no puedo ver a través de ese vaso, pero ¿qué pasa? Con el tiempo y con lo que yo haga en ese tiempo, porque si yo lo descuido el vaso y viene uno y lo mueve y otro y lo corre, la arena va a seguir allí moviéndose, ¿no? Y el agua va a quedar turbia. Ahora, si yo lo cuido, lo miro, me fijo, esa arena decanta, decanta, y el agua vuelve a ser transparente, vuelvo a ver a través de ella. Si quiero hasta puedo tomar un sorbito, pero la arena está abajo. La arena no se evapora. Y esto sería el dolor. El dolor es para siempre. Yo lamento decir esto, pero quienes han atravesado estos procesos seguramente lo han atravesado y lo saben, ¿no? No va a dejar de doler, va a doler diferente y vamos a poder vivir con ese dolor integrado a nuestra vida, pero no va a dejar de doler. Y en algunas ocasiones, tal como una herida que se cicatriza, y en un momento nos olvidamos, en muchos momentos que tenemos esa herida, pero un día de humedad duele, bueno, en el duelo habrá días de humedad, que serán fechas especiales, o pasé por un lugar y escuché esa canción que me recuerda a esa persona, un aroma, bueno, cada uno, ¿no? Tendrá sus fechas, sus días, perdón, de humedad. Entonces, a mí lo que me gustaría, así como muy rápidamente, hablar de la parte teórica, de cómo se constituye un proceso de duelo, y que estamos acostumbrados a escuchar que tiene varias etapas, ¿sí? Que no son tan lineales como las describimos. A veces sí se dan en ese orden y otras veces se dan desordenadas, o se llegó a la tercera, se vuelve a la segunda, o bueno, esto es como se puede y lo importante es respetarse, ¿sí? Entonces, la primera etapa obviamente es la negación, ¿no? Esto que cuando nos dan la noticia o cuando nos enteramos por nuestros propios medios, decimos, no puede ser, no me digas eso, no es cierto. Bueno, esto sería la negación. Y es válida porque es la que nos protege ante esta realidad tan, tan dolorosa, ¿no? Entonces es como que nos ayuda a postergar un poco esta experiencia, a que no sea todo de golpe. Porque, ¿qué pasa? Necesitamos acomodar esto que estamos escuchando, necesitamos tiempo. Entonces, eso no quiero saber, no me digas, no puede ser, parece que fuese un sueño, me voy a despertar. Bueno, esto en realidad sirve, ¿no? Y hay que darle lugar. Después de la negación viene la ira, ¿sí? Que aparece cuando empezamos a ver que sí es verdad. Y ahí nos da mucho enojo, mucha ira, ¿no? Y la ira puede ser hacia terceros, que podrían ser los médicos, el intendente que no hizo limpiar la alcantarilla, no sé, el que manejaba el coche y atropelló a mi ser querido. Bueno, terceros. Puede ser hacia Dios, las personas creyentes confían su vida en Dios y entonces sienten que Dios les falló, ¿no? Entonces, bueno, esa ira puede ser hacia Dios también. Incluso puede ser hacia la persona fallecida, ¿sí? Porque no se cuidó, porque le dije vamos al médico y no quiso, porque le dije que no ande con auriculares por la calle y no escuchó lo que iba a suceder. Bueno, y también puede ser conmigo. Esa ira también puede ser conmigo misma. Otra etapa
de las que nombramos, es la negociación, ¿no? Y es una etapa como incierta, donde sobreviene la culpa, el desconsuelo, y es una etapa en la que buscamos hacer concesiones para no sentir ese dolor tan grande, ¿no? Es esa etapa de la que yo me planteo, debería haber hecho tal cosa o no, debería haberle dicho que haga tal cosa o no, o si le hubiera dicho, o si no le hubiera dicho, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque necesitamos saber que de algún modo tenemos control sobre esto, ¿no? Que si hubiésemos hecho esto, entonces no hubiese sucedido. Necesitamos saber que, creernos, no saber, creernos que tenemos ese control, pero vemos que no tenemos control, que no podemos hacer nada. Y es allí cuando sobreviene la tristeza, ¿no? El vacío. Y la tristeza, muchas veces, incluso los profesionales, la confunden con depresión. De hecho, en los libros esta etapa figura como depresión, porque además estas etapas las estudió y las presentó Elizabeth Kubler-Ross, que era psiquiatra, una tanatóloga que era psiquiatra. Entonces ella a la tristeza la llama depresión, y muchas veces los profesionales también confunden a la tristeza con depresión porque comparten algunos síntomas, pero en realidad, cuando es una persona sana, que no ha tenido episodios anteriores de depresión, podemos confiar en que es una tristeza muy profunda, ¿no? Que entonces, bueno, por eso no me quiero levantar de la cama, no quiero comer, no tengo ganas de ducharme, pero no es depresión, es tristeza. Y hay que darle lugar, hay que dejarla que venga, que como todas las emociones, drenarla. ¿Cómo? Llorando, por supuesto, las lágrimas siempre nos equilibran y nos vuelven al eje. Bienvenidas las lágrimas, ¿no? Y después cada uno como pueda. Escribir hace muy bien. Hay quienes bailan la tristeza, hay quienes la cantan, hay quienes cocinan, bueno, hay quienes hacen deporte, cada uno, y hay quien se tira en la cama y llora. Y no pasa nada porque alguien se quede todo un día en la cama sin ducharse, sin comer, llorando y avise que no va al trabajo. No se está deprimiendo, la gente se asusta cuando pasa esto y no, no es para asustarse. Al contrario, denle lugar porque todas las emociones tienen su razón de ser. Entonces cuando viene la tristeza, ese vacío, es cuando nos rendimos a esto que está sucediendo, cuando decimos, sí, murió, ¿no? Y bueno, bienvenida, porque la tristeza va a ser la que nos va a llevar a la aceptación, porque para poder aceptar tengo que tocar fondo, ¿no? Que ver que esto sucedió y cómo me está afectando. Entonces, esa tristeza me lleva a la aceptación. Y esa aceptación es el momento en el cual yo me reconozco como una persona diferente, reconozco mi nuevo rol sin esta persona al lado, voy viendo lo que transité, por eso es tan bueno en un proceso de duelo llevar una bitácora, un cuaderno, y yo les pido a las personas cuando los acompaño que escriban como quieran, como puedan, no importa, pero que a todo le pongan la fecha, porque después está buenísimo mirar hacia atrás y ver todo lo que logré, todo lo que pude y que sentía que nunca iba a poder, ¿no? Y allí es cuando comienzo a proyectarme en el futuro, cuando comienzo a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Porque la gran pregunta del duelo, que es el por qué, en realidad no tiene respuesta. Bueno, sí, porque la vida no es como yo quiero, es como es. Podría ser una respuesta, pero la verdad a mí no me conformaría. Entonces muchos se preguntan ¿para qué? A mí tampoco me gusta mucho porque parece como que uno tuviera la obligación de salir más sabio, de aprender. Suele pasar, pero no es obligatorio. Ahora, la gran pregunta que yo me hago es, ¿y ahora qué? ¿No? Para mí esa es la pregunta del duelo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿De aquí en más qué, no? Bueno, se los dejo para pensar esto. Y ya habiendo visto así un pantallazo, ¿no? Como un poco de lo que es un duelo y de sus etapas, yo quisiera hablar un poquito del duelo sin despedida, que es el duelo que se da por lo general cuando una muerte es repentina, inesperada, trágica, ¿no? Por lo general, no siempre, pero es lo que más podemos ver. Es un duelo complicado, por supuesto, es uno de los duelos más difíciles,
porque no hay un camino predecible que me permita ir preparándome como cuando mi ser querido está enfermo. Que igual la muerte siempre nos va a sorprender, ¿eh? Pero vengo con una preparación. Si hubo violencia, ni hablar, ¿no? Hay desconcierto, impotencia, muchísimo enojo, se vive una vorágine en el primer momento del duelo, no lo vivo como debería, sino como en esta vorágine de burocracia, de asuntos legales, cuando interviene la ley por algún hecho, es muy común que el duelo quede congelado y que recién se comience a duelar cuando se llegó a un veredicto, ¿no? A una sentencia, favorable o no. Allí habrá que duelar si no es favorable. Esto que esperábamos que sí lo fuera y no lo fue, habrá que duelarlo también. Eh, y bueno, y además quedan asuntos pendientes, muchos más que lo común, que no se pudieron resolver, ¿no? En este caso de Bahía Blanca, eh, la, la catástrofe esta generó mucha gente, muchos fallecidos y no hubo posibilidad de despedir gente que salió a trabajar, que salió a hacer sus cosas y nunca más regresó, ¿no? Eh, y bueno, eso complica el duelo, ¿no? Eso lo complica. Eh, Cuando el duelo queda congelado, lo que sucede es que se va dilatando en el tiempo, ¿no? Y este dolor se prolonga, ¿sí? Eh, es como que la mente, sobre todo la mente, pero el corazón también, se quedan como en una búsqueda constante de certezas, eh, esperando noticias que liberen, ¿no? Porque llega un momento de tanto agotamiento psicológico, emocional y hasta físico en estas personas y familias que buscan a su ser querido desaparecido, que lo único que se desea es tener una certeza, sea buena o mala, pero ya tener una certeza para dejar de recorrer una y otra vez ese camino que no tiene fin, ese camino de la incertidumbre. Y ahí se nos complica con otra cosa más, porque ese deseo de que, bueno, ya está, que me digan que murió, pero que me digan algo. ¿Qué pasa? Nos trae la culpa, ¿no? Entonces ahí se sigue complicando este duelo. Otro agravante es que no podemos realizar rituales. Los funerales, estos rituales, son importantes, ¿sí? Son importantes porque nos ayudan a constatar la realidad de la pérdida, nos permiten expresar nuestro dolor, permiten que los demás nos vean como estamos doloridos y nos acompañen y no nos exijan, ¿no? Porque cuando estamos dolando vamos como más lento, nuestra vida va más lenta que la de alrededor. Entonces, bueno, no hay funeral, no hay ritual, no hay nada. Entonces, la pregunta es cómo acompaña a esta gente, que estas personas, estos dolientes, que tienen a sus seres queridos desaparecidos y que ya pasó mucho tiempo y que vamos como sospechando fuertemente de que están fallecidos, más que desaparecidos, pero la certeza no está. Bueno, acercándonos inmediatamente, estando, ¿sí? No hace falta decir nada, en los duelos en general, no hace falta decir nada, solo el silencio, ¿sí? Yo sé que el silencio es incómodo, ¿sí? El silencio es incómodo no para el doliente, para el que lo acompaña. Uno no sabe qué decir, no sabe si va a estar bien, pero es mejor el silencio. Muchas veces el silencio es necesario. Eh, el otro día una profesora a quien le falleció un gatito, que era un gatito muy especial, con una historia muy especial, lo atropelló un coche, fue algo así, también trágico, muy intempestivo. Y ella me contaba, yo fui a los 2, 3 días a almorzar, a acompañarla, y me contaba que ese día una de sus mejores amigas fue y se quedó sentada con ella, la tomó de la mano y se quedó sentada horas en silencio. Y esto está buenísimo, eso es lo que la persona, salvo que quiera hablar, ¿no? Si nos habla, por supuesto que sí, pero si no, el silencio, porque a veces para llenar ese silencio
estamos incómodos y decimos frases que no son felices, ¿no? Como, ay, no querría, él no querría verte llorar, o ella no querría verte llorar, o hacemos preguntontas, digo yo, ¿no? Desde todo el amor, desde nuestro amor, pero por ahí le decimos, ¿estás mejor? La persona no está enferma, está sumida en una profunda tristeza, ¿no? Entonces, mejor el silencio y escuchar. Si esa persona necesita drenar, está buenísimo que pueda hacerlo. Entonces, escuchar y escuchar sin interrumpir sus silencios, respetando sus pausas, ¿sí? A veces la persona necesita como una pausa con lo que está diciendo para poder entender lo que está diciendo, lo que está pasando, para poder encontrar dentro del dolor las palabras con que decir, y nosotros allí ya le hablamos encima, ¿no? Encima de su silencio, digo. Entonces, aprender como a quedarme callada y bancarme el silencio. Yo sé que es incómodo, pero bancármelo. Algo que podemos hacer y que es súper importante es acompañar en todos los trámites, mucho más si hay procesos judiciales, acompañar, ¿sí? Porque muchas veces todos esos trámites son personales, no se los podemos hacer por ellos, pero acompañarlos, estar allí. ¿Mm? Eh, Nunca, jamás, jamás, jamás interrumpirles el llanto. Nunca. Cuando una persona llora, más cuando la queremos, nos cuesta mucho verla llorar. Entonces solemos abrazar o decir, bueno, ya está, ¿no? Porque, bueno, no, el llanto no se interrumpe. Ni siquiera darle un vaso de agua, porque el vaso de agua tapa la boca, ¿sí? Entonces ni siquiera toma un vasito de agua, no, dejémoslo que llore, si quiere agua nos va a pedir. ¿Mm? Algo que podemos hacer también es acompañar en las tareas cotidianas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si quiere esa familia, esa persona estar solo, lo respetamos, pero de pronto podemos amasarle unas pizzas, tocarle el timbre y dejárselas e irnos, o mandarle con un delivery, algo que le compramos, podemos ofrecernos para regar las plantas, para sacar el perro, si tiene niños pequeños, para ir a buscarlos al colegio, para llevarlos un rato a la plaza y que esa persona pueda duelar, podemos hacerle las compras, bueno, llevarnos las bolsas de ropa sucia y traérselas lavadas, como si fuesen quienes estén aquí, yo trabajo con duelo perinatal, bueno, como si fuese una puérpera, ¿no? Todo esto que necesita una puérpera. Y estar, pero sin agobiar, ¿sí? Si necesitan estar solos, respetar ese deseo, no insistir, ¿sí? Y buscar en el caso de los duelos de personas desaparecidas, buscar ritualizar de alguna otra manera, ¿sí? Que no sea mediante un funeral, como cuando está el cuerpo, pero ritualizar, porque el ritual nos permite crear un lugar para la muerte, ¿sí? Para que ese cuerpo repose, el lugar que cada uno elija. Y esto ayuda a que la ausencia se transforme en un recuerdo, ¿sí? El ritual, el funeral, hace que esta ausencia se transforme en un recuerdo. Entonces, si no hay cuerpo y no hay funeral, podemos tener otros recursos, colocar plaquitas, hacer un altar. Sí, esto es de cada uno, ¿no? Por supuesto, yo doy ideas, pero esto es de cada uno. Hacer altares, hacer un audiovisual, una exposición de fotografías, estoy hablando en el contexto familiar o social, si quieren, ¿no? Si la persona eh, iba a algún club o era una persona conocida en el barrio, bueno, esto es según cada caso, ¿no? Hacer homenajes, en el caso de las injusticias, hacer marchas, ¿sí? Para pedir justicia, colgar carteles, bueno, estas son maneras que tengo de ritualizar, ¿sí? Eh, Creo que más o menos quería como apurar un poquito para poder dar lugar al intercambio, ¿no? Y nutrirnos todos. Gracias, Silvia, enorme, enorme lo que nos traes. Em, Voy a a mí subir un me... poquito el volumen, que no estoy escuchando bien. Ahí estoy. Perdón. hablo un poco más alto también, de paso, mira. Está. Primero te agradezco, te agradecía y bueno, creo que nos das como un pantallazo también de lo inmenso que es, ¿no? Como algo de la posibilidad de acompañar el dolor desde una perspectiva como
muy simple también, ¿no? Como validando mucho a la persona que está atravesando. Me pasa acompañando que muchas veces se nota mucho cuando no nos bancamos el dolor, ¿no? Como si hubiese algo de que tenemos tanta educación para escaparle al dolor que de pronto cuando viene, sea por una pérdida o por otros motivos, hay algo que es como, las personas no se suelen permitir estar en la cama llorando, por ejemplo. O bueno, o es un llanto y de pronto un bueno, ya está, como incluso hablarse a sí mismas de esa manera en el acto de la velocidad, que también creo que tiene que ver con la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, Sí, sí. aprender a darnos el tiempo y a escuchar, que esa escucha incluya el silencio, me parece nada, es una llave, ¿no? Como encontrar esta validación de decir, ah, ok, es por ahí, como sí, es respetando esos tonos, es aprendiendo a estar en esa especie de tensión no sentido y... Es que el silencio, uff, es muy incómodo, es muy incómodo. Le tengo que decir algo para consolarlo. Bueno, no, no hay consuelo. El consuelo no existe. Consolar se puede consolar a alguien que en una rifa no ganó el primer premio y le damos un premio consuelo. Acá, ¿qué premio le voy a dar? Mucho menos en este tipo de duelo sin cuerpo, ¿no? Donde la persona, es esta cosa de estar en ese limbo de que no está ni vivo ni muerto, está desaparecido, ¿no? Y siempre está la esperanza, siempre está de que, bueno, por ahí se golpeó la cabeza, no sabe quién es, ¿no? Y por años no sabré de esa persona, de él, de ella, y quizás esté muy bien después, qué sé yo, siempre está la esperanza, ¿no? Eh, entonces es un duelo muy complicado, es uno de los duelos más complicados, ¿no? Junto con el suicidio, y bueno, y el duelo perinatal, que es un duelo aparte, porque es un duelo donde juega mucho el cuerpo, las hormonas, ¿no? Todo lo corporal. La neurociencia lo explica súper bien esto. Son duelos como, ¿no? Como los tres duelos como más complicados, ¿no? De poder integrar a la vida. Entonces, bueno, esto, el silencio, y también nos incomoda mucho porque la muerte de otro nos confronta con la propia muerte y lo que aún es peor con la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Eh, yo tengo un hijo de 19 años que juega al fútbol. Cada vez que veo una noticia de un chico que murió jugando al fútbol, aunque ni lo conozca, a mí me sacude, ¿no? Es como que ay, nos confronta, porque bueno, no estamos preparados en Occidente para manejar la muerte, para aceptarla, para entender o sea, para tener esta mirada no dual de que no es vida o muerte, sino de que la vida integra a la muerte está integrada en la vida, porque todo, miro por la ventana y mira, estoy viendo la palmera que está acá en la vereda, que tiene toda una hoja seca, ¿no? O sea, es todo el tiempo, y nosotros mismos, todo el tiempo nuestras células están muriendo y regenerándose, todos los días morimos un poquito en realidad, ¿no? Mueren nuestras células un poquito, pero algo tan natural, que no quiere decir que no sea doloroso, ¿eh? No es, ah, Silvia, la muerte, ja, qué genia, no le importa. No, hace un año, o sea, mi última muerte fue mi perra, hace un año, con una enfermedad de 2 meses que uno tuvo tiempo de entender y todo, y dolió un montón, y sigue doliendo, porque es para siempre, sigue doliendo. Y cada tanto Google, el maldito Google me tira una foto y veo sus ojitos y se me caen las lágrimas. Bueno, permitirnos. Sí, lloro, estoy triste y lloro. Ay, está buenísimo llorar. Esto que decías de, por favor, abran micrófono, ¿eh? O sea, Sí, estamos por ya favor, circulando. charlemos. Eh, Esto que decías del dolor es para siempre. Justo hoy también, hace 2 años, perdí a mi perro, a Astor, y fue como hoy, así, de la nada, ¿no? Como una sensación en el corazón. Dije, ah, con razón, y como que me cayó la ficha de con razón quise vender mi auto rápidamente y no lo logré y me frustré. Como claro, quería como no sentir, estaba en el auto y falleció prácticamente en el auto.
fue como, ah, bueno, y lloré un poquito y me agarró fui a comprar al almacén, ¿viste? Cuando decís me agarró de sopetón. Así Sí, que bueno, me parece muy enorme y hermoso esto, ¿no? Como si se abriera un poquito más el corazón. Ahí claro. está, sí. Sí, sí, hay alguien que quiera. Sí, está Pau que llegó hace un ratito y la Hola, ¿cómo bienvenida, Pau. andan? ¿Me Hola. escuchan? Ay, Sí, sí, perdón, ay, no sabe lo que me pasa. Salía del laburo y de repente estaba cortada la calle, un choque en cadena, chocaron como 7 autos, uno atrás del otro, así que tuve que dejar mi auto y venirme caminando, porque eran 2 cuadras hasta mi casa, 2, 3 cuadras más o menos. Y lo dejé ahí, porque si no, no llegaba, ¿viste? Y esto es medio campo, entonces no hay internet por todos lados. Así que ahí llegué caminando como pude y dejé el auto allá, después lo buscaré. Pero bueno, yo quería contar una experiencia de una amiga que vive en Puerto Pirámides con su hijo y tuvieron una situación esto del duelo sin cuerpo, que hasta el día de hoy ya han pasado la edad del chico, 14 15 años de esto. Él era un guardafauna, un guía ballenero, y hubo en Puerto Madryn, en realidad en Puerto Pirámides, hubo un accidente, ¿no? En donde 3 personas que iban en un gomón de repente desaparecieron. Y estaba el guía ballenero, un fotógrafo y una chica que era como, no sé, como la policía del agua, no me acuerdo del mar, no me acuerdo cómo se llama. Porque bueno, a ella le hicieron los honores porque la encontraron, al fotógrafo creo que también lo encontraron y al tío de mi amiga no lo encontraron hasta el día de hoy. Entonces, a nivel comunitario, lo que pasa cuando no hay un cuerpo, y yo tengo esa vivencia, ¿no? Tan fuerte porque la comunidad, Puerto Pirámides está lleno de murales de la cara de Germán, se llama. Y Germán es como si estuviera vivo, pero bueno, ella lleva ese duelo encima de nunca haberlo encontrado, y es una cosa tan es como lo dice Silvi, ¿no? Y también la comunidad, obviamente que no todo el mundo es como qué bueno Germán. También hay gente que dice que él aprovechó y se fue a vivir a otro país con una mujer, que tenía otra familia, un montón de rumores, un montón de honores, un montón de cosas que tienen que ver con el imaginario y con la subjetividad de cada una de las personas que estaban ahí, o sea, viviendo. Pero uno va a ciertos lugares y parece que Germán, encima el hijo se reparece, pero el pibe no quiere saber nada con estar en Puerto Pirámide. Tienen como una cuestión de amor-odio con esa casa, bueno, con un montón de cuestiones. Pero cómo, a lo que voy es cómo la comunidad, ¿no? Llena ese espacio y hace cuerpo del cuerpo que no está, ¿no? Y cómo ella lo vive totalmente subjetiva a lo que lo vive la comunidad. A veces la ahoga la ausencia de Germán, y otras veces, bueno, ya han pasado muchos años de eso, y ha sido un accidente muy comentado en Puerto Pirámides, porque estuvieron buscando mucho tiempo los cuerpos y todavía no se sabe, o sea, nunca el gomón desapareció. Técnicamente iban a ver las ballenas, iban a hacer, no sé, mediciones y yo qué sé, todas esas cosas que hacen, y a sacarle fotos, y el club, y bueno, en el club de guía balleneros, no se sabe, piensan que se lo comió una ballena, que quedó, bueno, muchas cosas, muchas hipótesis, pero la respuesta comunitaria a esa ausencia, cuerpo, es, pero para escribir un libro, te juro, es para hacer una investigación sociológica y escucharlos a cada uno, porque es impresionante el imaginario colectivo, ¿no? De la muerte, del duelo sin el cuerpo, es un duelo que infinito, que no termina más. Eso es lo que yo digo, ¿no? y que da para pensar lo que quieras. Que se fue, que se ahogó, que se lo comió la ballena, que está Claro, vivo, que se golpeó la cabeza, como decíamos hoy. aparte después de 15 años, a veces pone, estoy, nos vemos, buen fin de... El jodero, perdón. Como es, encima después de 15 años, por ejemplo, viene una persona el año pasado y le dice, viejo,
una película la situación, porque ella tiene todos los mapas como la película que marca, viste, todos los encuentros, dónde encontraban tal cosa, dónde encontraban tal otra. Es un pueblo re chico. Y, y ay, por ahí, lo que iba a decir algo importante. Eso. Y el año pasado viene una mujer del pueblo y le dice, María, le dice, lo vieron en Brasil a Germán, esas cosas, ¿me entiendes? O sea, lo vieron, usted tiene 14 años después. O sea, es una cosa que ella no puede cerrar, ¿entendés? Entonces necesita irse de ese lugar, pero a la vez también paraíso, ¿no? Y ellas tienen su forma de vida, y además es como el pueblo de Germán. O sea, es una Claro. locura la situación esta. Ella es muy amiga mía y siempre como estoy en contacto con esa situación. Como que Germán está muerto, pero a la vez está vivo. Es que no lo vimos muerto, entonces, ¿cómo Claro, constatamos? ¿No? claro, Por más que entendamos, pero en el cuerpo lo que sentimos es diferente, no lo vimos. No, no claro, no todo se es cerró bien. nada. Claro, claro. Es el tema con los desaparecidos, ¿no? Y este tema que hablábamos de que, bueno, que aparezca como sea. Llega un momento que querés que aparezca. O sea, quiero saber qué pasó, ¿no? Y entonces, no, pero ¿cómo voy a preferir? Bueno, y ahí viene la culpa, ¿no? Todo este proceso tan difícil. ¿Hay alguien de Bahía Blanca? Acá, de comarca. De Marisa desde Bahía. Eh, y Ale ahí levantó la mano. Eh, Te escuchamos, Alito, y ahí Marisa, si podemos, si querés hablar, después de Ale podés abrir el micrófono. Sí, ahora, si estás ahí también, ¿querés compartir algo? También. Ahí va. Ahí Gracias, va. Ale. Hola chicos, Hola, linda. ¿quién va a hablar? Porque no sé cómo silenciar, estoy en el teléfono y hago líos. ¿Ahí me Estás con el escuchan? micrófono, te escuchamos perfecto, habla vos y yo después cuando terminaste silencio, no te preocupes. Ah, bueno, bárbaro. Eh, bueno, les cuento, yo estoy, justo ahora me estoy yendo, estoy una semana en Viedma por acompañar a mi pareja con rayos oncológicos, pero estaba acá cuando sucedió todo. Y fue durísimo porque realmente muchas personas quedaron sin nada, sin nada, sin nada. Y hubo mucha asistencia. Yo el otro día les contaba un poco, pero veo que lo que es infantes, viste, se están muy conmovidos. Donde hay un vientito o hoy pusieron una alerta, por ejemplo, ya no se quieren mover y los adultos mayores también. Es como que veo esa franja, viste, que quizás es la más sensibilizada y igual en general se ve que todos, ¿no? Nadie queda claramente bien después de estos episodios porque fue mucho, chicos, fue mucho. Pero bueno, asistiéndonos y acompañándonos y con mucho amor que hay alrededor, como todo, uno va caminando lo mejor que puede. ¿Se escuchó bien? Perfecto. Perfecto, sí, se escuchó muy bien. ¿Y vos, Bueno, Marisa, bueno. sos de ahí? ¿Sos de Bahía, sos Sí, bahiense? yo soy bahiense Bueno, y bien. bueno, nada, me despertó mi hija con el teléfono a las 5 de la mañana, me senté en la cama y tenía agua hasta las rodillas, no me había Mm, dado cuenta. Fue de Dios golpe, mío, chicas, fue de golpe. Pero bueno, Dios acá fue mío. material. Muchas personas, nada les ha quedado, realmente. Realmente fue terrible. Pero bueno, yo creo que también estoy convencida que despacito y cuando hay amor y contención, todos vamos a poder seguir nuestro caminito.
Te hago una pregunta, Marisa, ¿y hay presencia del Estado, digamos, tanto nacional como provincial, como municipal? ¿Cómo está la presencia estatal en toda esta situación? ¿O es simplemente la ayuda de la comunidad, de la sociedad, de todo el país? Porque hay muchísima solidaridad, pero ¿y el Estado está o no está? Mira, se siente y se ve de todo, Pauli, como es ese tema, ¿viste? Yo realmente eh, estuve muchos años rodeada de mucho de lo que es el político y todo esto, y nunca me gustó quedarme con eso porque es donde empezamos a retroceder. ¿Por qué te digo? Y es fundamental que exista, está claro y todos lo deseamos y tiene que ser así. Pero la realidad, ¿quién la sabe? Que cómo está armado atrás, cómo se están negociando, cómo esto es siempre lo mismo. Yo Claro, lo sí, que sí. es así y en todos lados, porque me tocó siempre Lo que estar muy pasa que cerca. sabés que yo como que veo, ¿no? Lo mismo que pasa en la comarca, lo que ha pasado en Comodoro Rivadavia en el 2017, que fue la luz ese grande, que también la gente quedó tapada de barro. eh, la presencia del Estado en este momento crítico, ¿no? Donde se desata toda esta catástrofe, que es una catástrofe justamente, o sea, la palabra catástrofe es para esa situación donde las herramientas de la comunidad y la sociedad no exceden, digamos, la situación de crisis excede totalmente las herramientas que tienen, ¿no? Entonces se llama catástrofe. Si no es una crisis y uno busca distintas herramientas para poder resolver Sí, esa crisis, pero como sí, te excede totalmente, se transforma en catástrofe. Y que la presencia estatal va a ser que se organicen, ¿sí? Planifiquen, ejecuten, gestionen el riesgo para cuando vuelva a pasar una situación así, estén mucho más armados. Entonces ahí uno puede hacer un pronóstico. ¿Me explico? O sea, puedes hacer entiendo, un pronóstico si hay una presencia estatal, tanto municipal como provincial o nacional. Si vos tenés una presencia estatal, entonces ya sabés más o menos, podés tirar alguna especie de pronóstico de acá, cuando vuelva a pasar una cosa así, toco madera que no les vuelva a pasar, pero como sí, viene la cosa, probablemente vuelva a pasar, entonces hoy podemos decir que la presencia estatal pronostica la gestión del riesgo futura. ¿Me entendés? sí, Y eso lo vi yo en totalmente, Comodoro, lo vi en Comodoro, terminaron haciéndose como en juicio, tipo, no sé, 10 años después, que se habían quedado hasta con los alimentos de los perros sí, que mandaban de todo el país, o sea, el mismo Estado, los mismos ministros, la misma ministra de Desarrollo está en cana porque se quedaba con los colchones, las cosas, o sea, ahí te das cuenta. Y Comodoro se volvió a inundar peor todavía. Entonces vos te te das cuenta que entiendo. la no presencia hace que el pronóstico sea no muy favorable y también puede ser favorable porque debería haber mayor organización comunitaria, ¿ves? Pero uno tiene que más o menos medir, ¿viste? Vos decís, bueno, no están, bueno, córranse y lo hacemos nosotros, pero alguien lo tiene que hacer para Sí, futuras situaciones, ¿viste? Por eso sí, preguntaba te entiendo, de es si el muy Estado estaba. reciente esto, pensar. Se está toda, yo creo que cada uno está haciendo todo lo que puede desde su lugar, pero es totalmente cierto lo que decís, Pauli, que esto tenemos que prestar atención para justamente evitar algo próximo. De cualquier forma, yo creo que se está trabajando por todos los sectores, se está trabajando. Y también se escuchan muchas cosas, viste, Mm, yo trato de ser prudente porque no me parece que, viste, al hablar, cuando uno no tiene la certeza, ¿no? Por claro, supuesto, claro, sí, sí. no sirve, pero yo confío y esperemos que sí, mi amor. Bueno, yo también. Bueno, acá estamos acompañándolos, y acompañándolas Gracias, se para siente, lo se que siente. necesiten. Gracias, querida, gracias. Gracias a vos, mi amor, gracias. Ale. Bueno, hola. Gracias, gracias Silvia.
hermoso. Bueno, yo estoy muy movilizado, yo estoy atravesando el duelo de mi madre, que falleció en noviembre del año pasado, así que... eh, y aparte, hace poquito también vi un documental sobre las madres de Plaza de Mayo también que decían esto, díganos algo, lo que sea. Así que bueno, estoy así como... Y ahora también con mi padre, con mi hermano, estamos viendo el tema de las cenizas, de qué hacer con las cenizas de mi madre y eso. Y bueno, justo esta parte donde yo creo que del grupo familiar, aunque sea de mi hermano y mi viejo, yo soy el que más ha transitado, me venía preparando, sabía que podía suceder. eh, pero bueno, no sé, cada cual está haciendo lo posible. Y bueno, estamos justamente dialogando eso de dónde llevar las cenizas, cuándo es el momento. Y notaba esto, mi hermano está en una parte así del duelo, en la parte del enojo. Entonces quería resolver todo rápido, ¿no? Si para mí las cenizas no es nada, si mamá esto no es mamá y qué sé yo. Y mi viejo, bueno, con culpa todavía de la muerte de su madre, o sea, una cosa así muy de esto del duelo congelado, de que se siente culpable por la muerte de su mamá, y entonces ahora es culpable por la muerte de mi vieja, que estuvieron en pareja 60 años, o sea, están de novio de los 15, qué sé yo. Y veo todo este patrón también de querer, por un lado, querer sacárselo de encima y terminarlo, mi hermano. Esa cosa también medio resolutiva en ese estado del duelo, yo hablé con él y bueno, mi viejo también. Y ahí dijiste algo del ritual que me quedó medio en el aire y venía anotando, yo estaba ahí como en la escuela, así, ¿viste? Como escribiendo todo lo que podía, que me gusta estudiar y decías algo de la importancia del ritual que se me pasó y que te quería preguntar de vuelta, que era como algo que pasaba de algo al recuerdo o algo así como, ¿qué paso hacía el ritual de qué a qué? Del dolor al recuerdo, ¿no? De la tristeza profunda, del dolor ese del principio, ¿no? Que es desgarrador, Mm, pasas al recuerdo, ¿no? Al recuerdo hermoso, porque el ritual, si bien en ese momento es triste, pero después lo recordamos de otra manera. Lo sí, transitamos de una manera y lo recordamos de otra, ¿no? sí, sí, sí. Y esto que decías de cuándo, ¿no? ¿Cuándo llevar las cenizas? Bueno, cuando todos ya están disponibles a llevarlas, se espera al último, ¿no? No se llevan las cenizas si hay alguien que todavía necesita tenerlas. Mi madre tuvo las cenizas de mi padre 1 año y medio en su placar y bueno, la respetamos, no tuvo lo que ella necesitó. Eh, Tengo una amiga que en cuanto se las entregaron, las soltó en el río como su papá quería, enseguida, o sea, a los 2, 3 días. Y tengo mi suegra que a su hija la tuvo toda la vida, hasta que Oh, falleció. Yo le había prometido que el día que ella falleciera, yo no tenía ningún problema de tener las cenizas de mi cuñada y que, bueno, fue cómico porque ella dijo, ¿y las mías no? Digo, no, no, claro, las suyas también, pero bueno, y entonces allí fue cuando me dijo, cuando yo fallezca, lleva las dos a la iglesia que está en tal lado, que hay un cenizario, bueno, y así hicimos, pero no pudo porque es difícil desprenderse de una madre. Para una madre es difícil desprenderse de las cenizas de su hijo, ¿no? De su hija. Entonces se espera, cada uno tiene mucho que ver, en el duelo se pone en juego también la relación que se tenía con la persona, si era cercana, si era lejana, la relación que se tiene en ese momento. No es lo mismo duelar a alguien con quien uno estaba en armonía que a alguien que uno ama, pero que en ese momento está enojado, está peleado, estas peleas claro. familiares, que a veces no es lo mismo. También tiene que ver la manera en que se murió, la edad, porque por supuesto que sabemos que la muerte puede venir en cualquier momento, pero nadie espera la muerte de un niño, ¿no? Mm, Y es más difícil de poder integrarla. Entonces, bueno, tiene como muchos, ¿no? Y después, por ejemplo, con las mascotas, bueno, una cosa es velar a ese perrito, ese gatito que teníamos en casa, parte de la familia que lo amábamos tanto, y otra cosa es velar a ese animalito que me acompañó cuando yo estaba pasando ese momento horrible de mi vida y se quedaba con su cabeza en mi falda. O sea,
es como que hay distintos concomitantes, ¿no? En el duelo. Y algo que, aprovechando lo que dice Ale, traigo, es que se nos hace, bueno, voy a cumplir este año 60 años y estoy en una edad donde todos mis amigos, bueno, yo ya pasé por el fallecimiento de mi padre, van falleciendo, ¿no? Nuestros padres. Y lo que se nota mucho, es muy evidente, es que más allá de la relación que se tenga con cada uno, cuando muere el último de los padres, es cuando se siente mucho, porque ahí es cuando uno se convierte en un huérfano, aunque tenga 60 años, ¿no? Y digo el último porque, bueno, hay familias que quizás tienen más de 2 padres, ¿no? Y hay padrastros, madrastras que se viven como, se sienten como padres. Entonces, cuando muere el último, es cuando uno ya no tiene nada para atrás, ¿no? Y es cuando golpea fuerte, ¿no? Por más que con el primero uno tuviese mejor relación, ¿no? Otro cariño, pero cuando muere el último es cuando sentimos como, y también sentimos la muerte más cercana, ¿no? Y bueno, y la idea, como dice Camilo Rusi, que es un gran tanatólogo, es un tanatólogo colombiano, él tiene un libro que se llama El duelo duele y está bien, ¿no? Y es perfecto eso, ese título. Y él siempre dice que claridad para la muerte, plenitud para la vida, ¿no? Y poder entender la muerte, poder aceptarla como parte de la vida, nos da plenitud para la vida. Y esto, repito, no quiere decir que no duela, porque a un año de la muerte de mi perro yo la sigo llorando. Y cada vez que me aparece la foto, me duele y se me vuelven a caer las lágrimas. ¿No? Duele, claro que duele, pero se puede integrar, se puede aceptar, porque al final, si no, lo que hacemos es pelearnos. Y cuando nos peleamos, el dolor pasa a ser sufrimiento. Y ahí es cuando la pasamos tan mal, con el sufrimiento. El dolor lo podemos bancar. Lo difícil es el sufrimiento. Y para no sufrir lo que hay que hacer es no luchar contra el dolor, contra el enojo. Bueno, en el duelo perinatal me pasa muchas veces que me dicen, ay, siento envidia, ¿no? Como que envidia, como que, pero decilo, gritalo, escribilo. No está mal sentir envidia. No le estás deseando nada malo a esa embarazada o a esa familia que va con su bebé. Solamente sentís por qué ellos sí, yo no. ¿No? Y somos humanos, ¿y por qué no podemos aceptar lo que sentimos? ¿Por qué tenemos que sentirnos culpables de sentir algo? Cuando somos esto, somos luces, sombras, alegría, tristeza, el día, la noche, todo. Entonces, amémonos, aceptémonos como, y aceptemos a los demás también. Todo el mundo no tiene que estar un año llorando a su perro como tú y yo. Y yo no tengo por qué dejar de llorar a los 3 meses, era un perro. Búscate otro, dale, anda al refugio, busca otro perro. Bueno, sí, yo busco otro, pero esta era esta, ¿no? Entonces, no, ni hablar con los bebés, ni hablar, las frases que se dicen, por supuesto desde el amor, pero horribles, que lastiman tanto, ¿no? Como, bueno, son jóvenes, van a tener otro. Bueno, ahora voy al súper y lo compro, no sé, ahora traigo otro bebé. ¿A quién se le ocurriría decirle a una persona que se le murió, no sé, el marido, la mujer, decirle, bueno, pero sos joven, ahora vas a conseguir otro? O sea, esto, ¿no? Estas frases. O bueno, Dios sabe lo que hace, seguramente estaba enfermito. ¿Y qué me importa? Yo lo quería igual enfermito. Si es mi hijo, si yo lo soñé. Bueno, mejor ahora que no te encariñaste. Vos no te encariñaste. Yo me encariñé desde el día que vi el Evatest, ¿no? Entonces, bueno, esto que yo creo que en un duelo lo que más nos perturba es la mirada de los otros. Es tremendo cuando estamos sometidos. Hay gente que no le importa y está genial. Ojalá a todos les pasara esto, ¿no? Que no les importara. Pero la mirada de los demás juega. Mira, me pasó con una mamá que su hijo falleció en un accidente de tren y el chico falleció en julio y en el verano, porque me mandó la foto, se recuerdo de que era la ropa de verano, tuvo un casamiento de una sobrina muy querida. Y ella en el casamiento, les estoy hablando de la mamá que su hijo de 22 años se fue a trabajar y lo atropelló el tren. Y una relación hermosa, y ¿cómo no va a estar triste? Pero en el casamiento
bailó y se divirtió. Y después me decía en un momento, era un casamiento familiar donde todos, de hecho a mí la que me contactó fue una sobrina, una señora muy querida por todos. Nadie, no creo que nadie la haya juzgado, pero ella en un momento se le cruzó esto de, ¿y cómo yo voy a estar bailando si se murió mi hijo? Y sí, porque vos quedaste viva, ¿no? Y vivir es eso, vivir es llorar y bailar. No es solamente llorar o solamente bailar. Vivir es todo. Porque dormimos, estamos despiertos, porque nos reímos y lloramos, ¿no? Porque trabajamos y descansamos. Esto es vivir. Entonces, y esa misma señora me envió ahora para las fiestas unas fotos y unos videos, y estaban en su casa celebrando y habían puesto una mesita donde tenían unos portarretratos con las fotos de su hijo, de un hermano de ella y de una abuelita. Y unos globos con corazones en esa mesa la habían decorado para Navidad en honor a los fallecidos que estaban de esa manera, estaban con ellos. Y bueno, y eso era algo emotivo. Y en el siguiente video era un video donde estaban cantando ella y un primo como Pimpinela. Y cantaban y era, pero una payasada total que yo no le conocía esa beta tan graciosa y se morían todos de risa y ella lloraba y en un momento hacía así como que se marchaba y se iba, ¿no? Muy histriónica y todo. Y muy alegre todo. Y el video siguiente estaban soltando los globos con un mensaje y estaba abrazada con su nena de 15 años llorando. O sea, y esto todo en una noche, ¿no? Y es así, y está bien. Está bien, lo que está mal es decir, ay, no, no voy a llorar porque estoy en la fiesta, y en la fiesta es alegría, y no se llora. ¿No? Uf, ¿no? Como que ese sufrimiento y lo que no expreso se acumula y se enquista, ¿sí? Un cúmulo, a mí el cúmulo me viene la palabra tumor, ¿no? Y quienes pensamos que las enfermedades son del alma, tratamos de que nada se nos haga tumor, de que nada se nos enquiste, ni la tristeza, ni los enojos, ¿no? Ni la culpa, ni el miedo, otro sentimiento muy presente en el duelo, el miedo. Miedo Yo a quedar. quería decir el tema de eso, de los mandatos culturales, los mandatos sociales, que tenés que estar triste. Antes era tremendo, los hacían llevar el luto a las mujeres, todas de negro. Eso yo vi a eso a mi abuela. Me contaban de cuando murió Evita Perón. Mis abuelos tuvieron un año, viste, mi abuela vistiéndose de negro un año o sea, y eran niños, viste, o sea, no eran, mi mamá era ni mi niña, y estaba el, o sea, mi bisabuelo sería así, mi bisabuelo que llevó el brazalete negro y la esposa de luto, ¿entendés? De Evita Perón, porque fue Evita Perón. Tenían el listón en la puerta durante un año, ¿viste? Y esas cosas, y después que tenés que estar a toda mal en un velatorio, no se ocurra, ¿viste? Recordarlo bien, cada vez se va como saliendo eso, pero claro, la resistencia, la, claro, ¿viste? Ahí está, mi abuelo lo echaron del trabajo por no usar la insignia, claro, sí, sí. Entonces estos son los resabios de la cultura, cómo te aplastas, viste que decía recién, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay un mandato cultural de que la mujer tiene que estar embarazada, tiene que tener familia, que tener 3 pibes, no va a ser que se muera uno, porque seguro que está fallada, tu marido también puede estar fallado, o sea, todo está respecto a un modelo, el cuerpo del hombre, de la mujer, los hijos, la familia, los estudios, la vida, la muerte, todo, el nacimiento, o sea, hay un modelo, hay una estructura. Y bueno, y uno, claro, estás ahí en el medio, porque si te salís de la estructura, corres el riesgo, ¿no? El temor más grande es de ser sacado de tu manada, ¿no? Sacado del grupo que te da identidad. Entonces hacemos Como, lo como, que, como si ¿no? fuésemos todos iguales, ¿no? Claro, Me vino excluido, esta, claro. Sí, claro, sí, sí. me vino esta película de Eso es. Wall, ¿no? La película de Pink Floyd, de Wall, donde van caminando y caen en una picadora de carne y salen todos iguales, todos iguales. Y vos, Paula, decías esto de que, bueno, tenés que estar triste durante un año, ¿no? Pero
Si la tristeza te dura 1 año y 3 meses, bueno, ya está, pasó 1 año, el duelo dura 1 año. El duelo no dura 1 año, el duelo es para siempre. Duelo, dolus, dolor. El dolor es para siempre. Lo que se habla de 1 año es porque en realidad las primeras fechas importantes son las más difíciles de pasar. Por eso hablamos de 1 año, ¿no? Porque en el término de ese año van a venir cumpleaños, días de la madre, del padre, Navidad, Año Nuevo, Pascua, qué sé yo, todas las fiestas que celebramos. Y es difícil, es la primera fiesta que hay que pasar, que mucha gente dice, bueno, por ejemplo, en las fiestas, yo suelo dar taller de duelo en las fiestas unos días antes, y te dicen, yo quisiera acostarme a dormir el 23 y despertarme el 2 de enero. Y yo le digo, ¿y el año que viene qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos el año que viene si este año te anestesias? Hay que pasarlo, porque es la manera, es la primera. Y después, por supuesto, vamos a recordar, vamos a hacer lo que elijamos hacer, sea no nombrar, no decir nada, o sea brindar, sea poner una bola en el árbol con su nombre, lo que cada uno sienta, ¿no? Pero el primer año es el más difícil. Entonces lo paso como si me voy a sumergir ahí y lo atravieso con, por supuesto que hay un montón de herramientas, un montón de herramientas. La palabra anticipación es la palabra para las fiestas, ¿no? Cuando uno está en duelo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para pasarla más amablemente, pero obvio que va a doler. Por eso se habla del primer año, pero en realidad los duelos son procesos abiertos. Y esto que decía Ale, ¿no? Recién del papá, que se le reabrió el duelo por su madre. El duelo de su esposa le reabre el duelo de su madre. Los duelos reabren otros duelos. Que si fueron bien gestionados, bien integrados, zafamos. Si no, bueno, cuesta más. Siempre se puede, pero cuesta más. Pero siempre reabre. Yo, Silvia, te podría hacer una pregunta respecto si por ahí podrías tirar alguna información sobre el duelo de los niños, ¿no? Sobre todo en el contexto este de catástrofe de Bahía, donde se han perdido sus cosas, ¿no? Y sobre todo sus mascotas, ¿no? ¿Podrías vos como eh, decirnos, ¿no? O sea, orientarnos un poco en el duelo de los niños y las niñas? En Sí, yo general, ¿no? claro, puedo dar algunos tips. La verdad es que en estas circunstancias es muy difícil, y más cuando los adultos están también tomados por esa circunstancia, ¿no? Entonces, ¿quién los apoya? ¿Cómo le pedimos a esa mamá, a ese papá que los apoyen cuando ellos también están tomados por esto, ¿no? Y con los niños, bueno, en general, en los duelos, siempre decirles la verdad, hasta como con todo, ¿no? Si aquí hay psicólogas, psicólogos y trabajan con niños, van a poder decirlo mucho mejor que yo, siempre la verdad, hasta donde ellos pregunten, ¿no? Esto lo digo más como mamá, ¿no? Que ha criado, que ha maternado. Para contarles a los niños el fallecimiento de un abuelito, de una mascota, de la mamá, del papá, de un tío, de un hermanito. Lo que hacemos es buscar un lugar que sea un lugar eh, cotidiano, ¿no? Un lugar de confianza para el niño. No contárselos en un bar, en una pizzería, en el pasillo del hospital o en la vereda, no. Que sea en su casa, en su cuarto, o en un lugar que sea un lugar donde el niño sienta que es su lugar habitual. Ponernos a la altura del niño, o lo sentamos arriba de algo, ¿no? O nos bajamos nosotros, pero ojitos con ojitos, ¿no? Hablarle con la verdad, no decirle, por favor, jamás, jamás un niño que el abuelito, vamos a poner en este caso como ejemplo, se quedó dormido para siempre, porque después ese niño no va a querer ir a dormir, no va a querer dormir, porque va a tener miedo, porque si me duermo, no vuelvo más como el abuelito, ¿no? No decirle que se fue de viaje, porque lo va a esperar eternamente. Nosotros podemos usar metáforas, pero con los niños no, con los niños hay que usar palabras claras, decir, falleció, se murió, y después cada uno según su cosmovisión, su religión, ¿no? Le dirán cada uno lo que
con lo que la familia se maneja, si está en el cielo o qué. Ofrecerles ir a los rituales, participar del funeral, ofrecérselos. Si no quiere, por supuesto que no, pero si el niño quiere ir, no impedírselo. Explicarle antes de ir, mirá, dónde vamos a ir, es un lugar así, así, el abuelo va a estar puesto en un cajoncito, en una cajita, arriba de unas patitas, el abuelo va a estar quietito, su cuerpo ya no siente, ya no le duele, bueno, después, según la cosmovisión, el alma, cada uno le dirá, pero explicarle cómo lo va a encontrar. El abuelo va a estar vestido así, va a tener estas cosas, va a haber flores, velas o no, bueno, lo que cada uno, si vos querés darle un beso, si querés tocarlo, yo te quiero contar que su pielcita ahora va a estar fría, que bueno, que nada lo sorprenda, le contamos todo y le damos a elegir. Y si el niño quiere ir, lo llevamos. Y que si cuando llega hasta la puerta y no quiere entrar, se quedará en la puerta. Si quiere entrar, entra. Si quiere ir a ver a su abuelo, lo ve. Si quiere, le podemos ofrecer que le haga un dibujo, que le haga algo para dejarle. Esto a los niños les hace bien. Los dibujos siempre está bueno que sean en lo posible con crayones, con hojas lisas, y bueno, darle tiempo, por supuesto, para que lo haga. Si es que quiere, no obligarlo. Quizás quiere llevarle una flor, una planta, quizás quiere dejarle ese autito que es tan querido para él, se lo quiere dejar, explicarle que no lo va a recuperar. ¿Mm? Y hablar así, y cuando las muertes son muertes, por ejemplo, de un compañerito, de alguien que es algo medio disruptivo, como que no, el niño entiende que se mueren los viejitos. ¿Qué pasa cuando muere otro niño? ¿No? Bueno, entonces le decimos que estaba muy, 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 muy enfermo, así, exageradamente, no que estaba enfermo, sino muy, 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 muy enfermo. Pues si no, después cuando se resfríe, va a decir, ahora me muero como Juancito, ¿no? Entonces, así, como que hacemos hincapié en el muy, muy, muy. ¿Mm? Y bueno, y después validarle todas las emociones igual que un adulto. Jamás decirle al varoncito, si se muere el papá, ahora sos el hombrecito de la casa, ahora tenés que cuidar. No, no, los hijos son siempre hijos. Y papá, esté donde esté, va a ser siempre papá, ¿no? Dar lugar, bueno, donde yo me formé en duelo perinatal, nuestra formadora es consteladora también, entonces tiene como esta mirada sistémica. Y le damos, yo no soy consteladora, pero bueno, esta formación la hice con esa mirada. Y le damos mucha importancia a que cada uno ocupe el lugar en la familia que tiene que ocupar. Y esto, por ejemplo, con los no nacidos, con los hermanitos que no nacieron, ¿no? A veces no hay nada, ni siquiera una ecografía. Acompañé un caso que ni siquiera había un EVA test. Nada, no había nada porque ni siquiera sabían que estaban embarazados cuando se detuvo ese embarazo. Una hemorragia, fueron al hospital, dijeron es que estabas embarazada. Unos años después tuvieron a su hija que sigue viva, y una vez que pudieron integrar ese duelo que estaba congelado, lo trabajamos durante casi un año, y una vez que pudieron integrar había que contárselo. Ellos tenían mucho miedo, por miedo a dañarla, por supuesto que no, los niños son grandes maestros, entienden todo súper bien, y los papás estaban muy, muy preparados, muy bien preparados, y le contaron que tenía un hermanito antes que ella y demás, y en esa pared, que cuando hacíamos videollamadas yo veía atrás las fotos del casamiento, las fotos con la nena bebé, todas las fotos familiares que tenían ahí, ellos eligieron poner un dibujito que la nena hizo, donde dibujó a la mamá, al papá, a ella, y dos estrellitas, una porque mientras en ese año que estuvimos trabajando, su perrito se escapó y lo atropelló un coche, y la otra era su hermanito. Y esa era la foto de la familia completa. Y bueno, esa mamá, que en realidad a mí me la derivó la médica clínica porque se enfermaba todo el tiempo, le hacían estudios y no tenía nada, y la médica divina se le ocurrió decirle, bueno, basta de estudios, contame qué te pasa. Y traía este duelo congelado, no se sentía acompañada, el papá lo traía escondido porque también le dolía, pero pensaba, esto también es algo, creemos que cuando lloramos contagiamos al otro, entonces no lloramos adelante del otro, para no contagiarlo, para no causarle dolor. Miren, perdón, miren cómo hago.
no causarle dolor. Si ya le re duele, ¿qué voy a no causarle dolor? Si ya le duele, no puedo evitarle, lloremos juntos, ¿no? Repartamos ese dolor en un abrazo, sostengámonos en un abrazo. Esto en los duelos perinatales es tremendo el lugar del varón. Es lamentable el lugar que la sociedad le dio al varón. Yo un día se me ocurrió hace poco y lo publiqué en mi Instagram, se me ocurrió poner papás en duelo, ¿no? Papás en duelo. Y me aparecían todas imágenes de mujeres llorando con el hombre así, ¿no? Como más alto y sosteniendo y sosteniendo. ¿Y dónde está el papá llorando? O por no tenerlo en la panza no es un hijo. En la red, yo pertenezco a la red perinatal, a la red de duelo perinatal, y allí tenemos grupo para varones también. Y los varones, por supuesto que les duele. ¿Cómo no les va a doler? Ellos no lo tienen en la panza, lo tienen en el corazón, ellos tienen mil ilusiones también con ese hijo, ¿no? Y encima, medio como en estéreo, porque también ven sufrir a su compañera y también tienen miedo muchas veces en algunas situaciones por la vida de su compañera que se pone en riesgo. El varón también sufre y no tiene que ser fuerte y sostener. Bueno, ese papá paraba el coche 5 cuadras antes de llegar a la casa, en aquel momento lloraba como loco, se secaba las lágrimas y entraba, y ella ¿qué creía? Que a él no le importaba. Y estuvieron en ese momento a punto de divorciarse. Ella creía que a él no le importaba, que él no amaba a ese bebé. Y él lloraba antes para no llorar con ella y no contagiarle su dolor, ¿no? Entonces miren cómo, bueno, por lo general los hombres ante el dolor y ante algunas situaciones necesitan soledad, necesitan retirarse y estar solos, ¿no? Y las mujeres somos más de contar, 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 salvo excepciones, ¿no? Yo acompañé a un papá que es exactamente, una pareja que es exactamente al revés, pero sobre todo la gente de nuestra generación, ¿no? De mi generación, necesitan como un poco de... Entonces cuando ven a su mujer triste, ¿qué hacen? La dejan sola, no la molestan. Y ella quiere hablar, quiere que le pregunte, entonces se cree que a él no le importa, ¿no? Entonces todas estas cosas que tenemos como estos preconceptos, ¿no? Y que no nos animamos a preguntarle al otro qué necesita, porque tenemos miedo de hacerlo llorar o porque a veces no nos bancamos lo que el otro necesite. Vuelvo a traer esto, o sea, es como hay que liberarse del peso del mandato que tenemos. Quizás todo esto que estamos haciendo es eso, es replantear, es tirar de nuevo las cartas, porque es lo que yo sí, lo que escucho en un Zoom, en otro Zoom, en otro Zoom, en otro Zoom, y la resistencia, y uno cómo se resiste, y eso es lo que duele, eso es lo que te rompe, porque en el puerperio es lo mismo, o sea, el puerperio, 3 meses, ya te tenés que levantar lo antes posible, ponete la faja, que no se te vea la panza, ponete linda porque tu marido se va con otra, es cantidad de pelotudeces, ¿entendés? Y eso te hace pelota como mujer, como madre. ¿Y qué es eso? Es el peso del mandato. Eso es el peso del mandato. Tal cual. Entonces, ayer estuvimos en masculinidades. A los chicos se les debe haber cortado la luz, porque en Córdoba se les corta la luz, ellos están tras la sierra. A Ale y a Ah, Jessy son, ah, son, bueno. eh, son pareja, viven en el mismo Ah, lugar y se les corta la luz a veces. Por eso se deben haber, ¿ves que se bajaron? Porque no, se no, les yo corta no la luz. veo mucho. Ah, Viste que estoy con una notebook nueva y todavía no la tengo muy... sí, se han ido de la charla, pero eso es porque se les ha cortado la luz. Esperemos que, no, igual se grabó, no creo que esta parte si se le corta la luz esté grabada. Pero a lo que voy es eso, estuvimos ayer en el Zoom de masculinidades y no saben la cantidad de cosas, habíamos 2, 3 mujeres y todos los demás varones, de todas las edades, ¿no? ¿No? Y estas cosas, salieron esto de a las mujeres creo que te dicen bajate de ahí, pareces una machona, sos una machona, y vos sos un puto, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Viste? Y cómo eso cargamos desde la infancia, cómo se hacen las cosas, cómo tenés que ser, cómo tiene que ser tu vida, tu cuerpo, tu casa, tus hijos, tu maternidad, tu paternidad, tu pareja. Hay un cómo, ahí es como si fuera un molde que va pasando.
Entonces el trabajo grande que tenemos que hacer, que deberíamos hacer, es darnos cuenta el peso del mandato la salud mental, emocional, física, o sea, ni hablar de las religiones, con todo lo que trae la religión encima, ¿no? O sea, tenemos tanto peso en un mandato, ¿no es cierto? Que, que no nos damos cuenta que eso es como si te diría casi la raíz de todo sufrimiento, porque Claro, está el modelo y uno se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza tanto, 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 tanto por conseguirlo y se rompe en el camino, se rompe en el medio, ¿viste? Y esa resistencia a escucharse a una misma, a ser más compasiva con la otra, ¿no es cierto? ¿Cómo le va? A mí me dijeron eso. Vos arreglate porque tu marido se va a ir con otra, me dijo la que lo vacunó a mi hija. Y yo la quedé mirando así. Y le dije que se vaya. Si se quiere ir, que se vaya, le dije yo, ¿viste? Y mi mamá me miró como diciendo, ay, bueno, pero aquí no sé, va a matar, no sé, va a ser madre soltera. Y sí, si no me quiere que se vaya con otra, yo me quedo con la nena. Yo siempre escuché esas cosas, ahora tengo 3 hijos. En el parto, otra catralada de mandatos, ¿entendés? De cómo, de protocolo, en el duelo, o sea, tenemos toda nuestra el vida, parto es un tema aparte. Yo es también un pertenezco a la todo, campaña de lucha la contra la crianza, violencia. todo, tu vida entera está llena de cómo tenés, de recetas que a uno le sirvió y también de competición, a ver quién más, quién mejor, quién... Bueno, eso nos parte al medio en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, siempre que tenemos nosotros que pensar, decidir, si nos sentimos mal, si nos sentimos, cómo se patologiza al individuo, siendo que es el entorno también el que está eh, desordenado, desorganizado, no está en condiciones para que un ser humano viva en paz, ¿no? Para que tu sistema nervioso central esté eh, integrado, ahí volvieron los chicos. ¿Se les cortó la luz? Sí, fue un apagón así de repente. Sí, 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 Pum, se y me volvimos. pareció. Aquí están. Bueno, entonces como revisar eso, ¿no? Cómo ese mandato que llevamos en todo nuestro clan, qué tan fieles somos a ese mandato, qué tanto vamos a tolerar, porque un poco lo podés tolerar. Hay mandatos que son interesantes, que son constructivos, pero cuando ya te hacen romperte todo, ¿no? Y te pesan a una forma que tenés que ir a una psicóloga, a un espacio terapéutico de por vida, hay que preguntarse si no estamos cumpliendo con algo que no tiene que ver con nosotros y nos estamos esforzando mucho por cumplirlo. Yo creo que el duelo está atravesado por el mandato, lo tenés que hacer así, levantate, dale, apurate, la depresión, el puerperio, o sea, por qué tenés que levantar a los 3 meses? Estás hecha pelota, si sos otra persona, sos otra mujer. Si te murió alguien muy querido, hasta tu gato, ¿qué te importa vos si yo voy a llorar un año? ¿Me entendés? ¿Por qué tengo que llorar 2 meses y ya es patológico? O sea, nosotros no estudiamos eso. A los 3 meses, ya podemos decir que a los 3 meses se perfila un duelo patológico. Y eso en las universidades. Y llegás al año, y si al año seguís, ya es patológico. ¿Entendés? Medicación. Hay que ir al psiquiatra. ¿Entendés? Entonces Ay, eso te recorta toda tu subjetividad, tu dolor, tu sensibilidad, es que es todo lo que vos quieras, tu cultura, ¿no es cierto? Yo todo eso les quería mostrar un librito que yo, miren, a ver si se ve bien, es el libro ay, tibetano de la sí, vida y la muerte. sí, maravilloso. Yo a los 18 años perdí a mi amiga, mi mejor amiga, y a su hijo, que tenía un año. Hubo un accidente con el gas, con el monóxido de carbono, y bueno, murieron. Y yo me iba a ir a estudiar, bueno, a mí ahí empezó toda mi situación con el tema de la muerte. Y este libro lo encontré porque sentí que estaba llena de cosas que me decían cómo tenía que hacer mi duelo. Mi duelo duró como 8 años más o menos, hasta que encontré este libro que tiene más años que era miércoles y empecé a leerlo. Y ahí me di cuenta que es un mandato porque esta cultura lo ve diferente a la muerte. O sea, totalmente distinto como ven los tibetanos la muerte. Es hermoso, es una visión bellísima de todo eso. Esto me sanó. Y ahí me di cuenta de que estaba viviendo
yo estaba estudiando psicología y psicopedagogía en ese momento, las dos carreras juntas. Em, y bueno, claro, estaba medicada, porque el psiquiatra me había dicho, tomá, Rivotril, ansiolítico, hasta que encontré ese libro, entonces ahí se volvió a cortar la luz. Y dije, bueno, si en esta cultura lo ven así, ¿por qué, no sé, por qué yo lo tengo que ver así? Y empecé como a revisarlo. Y en todos los momentos que yo me siento ahogada por el mandato, yo digo, ¿no será que estoy cumpliendo un deber que no tiene nada que ver conmigo? Y ¡fu! ¿Viste cómo vos? Chao, se va. O eso, ¿por qué haces las cosas sin cobrar? ¿Y a vos qué te importa? ¿Por qué hago las cosas sin cobrar? ¿Entendés? ¿Qué está adentro mío? ¿Entendés? Para que yo Mira, vos hago algunas sabés, cosas sin cobrar. Y así, ¿entendés? Todo lo voy tucu, 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 tucu. Y yo funciona, porque tengo, estamos en un momento así, ¿viste? tengo una tía, Paula, que la escucho desde muy chiquita decir que con los hijos, los maridos y el dinero de las demás, ella habla de las mujeres, ¿no? Todos hacen maravillas. Siempre ha dicho esa frase, la tengo como que la he escuchado siempre de ella. Y, y pensaba, ¿no? Recién cuando decías esto, ¿no? De los mandatos. Vos sabés que a mí me costó un montón, yo me quise hacer como un banco de datos, porque muchas veces llega gente, yo acompaño duelos que son duelos simples, digamos, ¿no? Duelos naturales. Cuando hay alguna complicación, bueno, yo busqué tener psicólogos y psiquiatras a veces para poder derivar, trabajar en equipo. Bueno, psicólogas conseguí enseguida, pero psiquiatras me costó un montón. ¿Por qué? Porque medican la tristeza con ansiolíticos. No digo que sean todos, porque de hecho conseguí, tengo buenos psiquiatras, pero la mayoría medican la tristeza con ansiolíticos, con antidepresivos, perdón, no con ansiolíticos, con antidepresivos. Cuando es Con las tristeza, dos es cosas, depresión. con las dos cosas, con las dos cosas te medican, y desde A mí una muy mamá me chica. dijo, me di cuenta de que la medicación me estaba haciendo mal porque ganó Huracán y a mí me dio lo mismo. Y ella es fanática de ese cuadro del fútbol. Y ella, pobrecita, sola se dio cuenta y fue y le dijo a la psiquiatra, ¿qué me estás dando que ganó Huracán y a mí no me pasó nada? ¿No? Y ahí le bajó la medicación. Bueno, cuando empezamos a trabajar el duelo, dejó la medicación, porque lo que ella necesitaba era llorar. Tan simple, tan humano como llorar. No tengamos miedo a llorar. Las lágrimas nos equilibran, nos vuelven al eje. Por eso también lloramos si de pronto ahora te toca el timbre, abrís la puerta y es una amiga querida que hace 20 años que no ves. También vas a llorar de emoción, ¿no? Las lágrimas nos vuelven. No, cuando nos salimos de ese eje lloramos y volvemos. Entonces lloremos y lloremos en familia. Cuando fue la época de la pandemia, una compañera de yoga me llamó muy preocupada porque había fallecido la hermana de su nuera, una chica muy joven, dejó 4 nenes, y me llamó preocupada porque su nuera todos los días le dejaba, su nuera todos los días le dejaba al bebé y se iba a la casa de la madre a reunirse con los hermanos y la madre a ver fotos de su hermana fallecida y llorar. Y ella me llamó súper preocupada, mirá lo que hace. Hacía 1 o 2 meses que había fallecido la hermana, en ese contexto de pandemia horrible, que no se podía velar y todo esto, ¿no? Y ella estaba preocupada porque no atendía al bebé, porque se iba todas las tardes a llorar. Se estará deprimiendo. Déjala que llore en familia. No solamente cuidarle el bebé, decirle que te lleve la ropa para lavar mientras que le cuidas el bebé y hacerle unas pizzas, empanarle unas milanesas, no sé, ayudarla a que ella pueda dedicarse a llorar. Esto, ¿no? Aceptemos algo natural. ¿Qué hacen los animales cuando se muere otro animal? Hay algunos que lo llevan colgado tanto tiempo, ¿no? Al cuerpo, lo llevan Sí, mucho, mucho tiempo. hay Sí, pero varios nosotros, casos. todo eso está intervenido, ¿viste? Viste que, por ejemplo, antes se velaba a la gente en la casa y ahora eso no se puede hacer, ¿viste? Es como que ves cómo van como interviniendo el parto también en la casa y ahora anda, para ir en tu casa tenés que hacer todo y no te vaya a pasar algo porque sos una asesina más o menos. Entonces está todo tan, como tan intervenido, me sale la palabra, los procesos de Intervenido, la sí, vida, ¿no? Están sí, la verdad. intervenidos porque
porque esto, si estás triste y es una patología, ¿no? Y yo escuchaba a las chicas, las mismas chicas que están trabajando en terreno en comarca, que me dijo una, Paula, me parece que me volvió el TDAH, me dice, el trastorno por déficit atencional. Le digo, no, mi amor, ¿cómo te va a volver el trastorno de déficit atencional en un contexto así? Es que no me puedo concentrar, no me acuerdo de nada. Bueno, es parte del impacto del trauma, como que se escucha eso, tienen como a los 2, 3 días, 4 días que pasó todo, hay como una cuestión cognitiva, ¿no? Que no saben dónde están, quizás vos, Marisa, lo puedes decir, ¿no? Como que se pierden, no saben qué día es, están como, bueno, cognitivamente hay también un Tal trauma, cual, tal cual. arrasa con todo esa situación, te arrasa la identidad, que a veces no sabe ni dónde estás parado, ¿viste? Literal, ¿no? Entonces, eso, miren cómo el mecanismo de una misma gente en terreno que está trabajando, que sabe cómo, ¿no? O sea, que sabe cómo funciona el trauma, cuando te toca a vos, ya se te fueron todos los conceptos. Entonces te patologizás. Tendemos a creer que estamos enfermos, que tenemos algo, que hay que curarse, que hay que sanarse, que es un proceso, que es una... Y a veces no es así. Es como que hay que aceptar que estás así y bueno, después ya va a pasar. Con compasión hacia con vos misma y compasión hacia los demás. Por eso es tan importante que haya un otro que te sacuda, que te abrace, que te diga, ¿no? O sea, no estás loca, ni te volvió el trastorno de nada, ni tampoco vas a estar tirada llorando, ¿cuánto crees? 50 años, así no va a ser, ¿viste? Es re importante un otro, porque uno mismo que es terapeuta, yo me recibí en el 2007 y he trabajado en tantas catástrofes, en un montón, y cuando me toca algo a mí, ¿no? Como de muerte, de algo de eso, sí, bueno, y yo no soy, en ese momento soy Paula, no Loco, soy una loco. profesional, una terapeuta, sos vos misma con tu vida Menos y ahí mal. tu cuerpito, y alguien te viene a recordar que no estás loca, que si hoy no dormís o hace, no sé, una semana que no dormís, vas a volver a dormir, ¿viste? Si no comes, vas a volver a comer, ¿viste? Y eso no significa que estés depresiva, tengas un trastorno de no sé qué. eh, Pauli, hoy me decía mi nieta de 10 años que estaba preocupada porque no podía dormir a la noche. Viste, con una preocupación. Bueno, le digo, mira, vamos a buscar un videíto para que te ponga una musiquita que a vos te resuene. Pero fíjate vos, porque la preocupación, 10 años, que es lo que vos decís, y con mi hija, que es trabajadora social, me decía, mamá, vos no sabés la desorientación de las personas. Sí, mi amor, sí, sí, y es sí, eso natural ocurre. que así sea. Me encantó cómo lo enfocaron, soy consteladora familiar, entonces no saben cuando las escuchaba, qué mágico que es Lo estás maravilloso. haciendo dulce, lo estás haciendo dulce. ¿Y por qué este es el momento para sacar todas estas cosas que nosotros venimos estudiando, venimos juntando experiencia, haciendo tantas cosas? Bueno, es el momento de reunirse y empezar cada uno como a renacer, a recrear, a ayudar, porque hoy les toca a ustedes, pero después me va a tocar a mí. Yo estoy en un lugar sísmico, acá hay terremotos, ¿entendés? Hay sequías, ¿viste? Y cada uno, o nos podemos quedar sin agua, hay crisis hídrica, y entendemos Seguro. eso, entendemos que hoy son ustedes, o fue comarca, después será acá, y después será y así, y bueno, vamos a tener que acompañar y a renacer, ¿no? A reconstruir Seguro, y a que seguro. recordemos, porque es una cuestión de recordar, ¿no? De recordarse, y cuando no hay identidad, y bueno, hay reconstruir la identidad. Y hay un otro que te va a ayudar. Eso es un No poco el tengas. espíritu de la red micelar. Es eso, acá estamos para apoyarte desde afuera y recordarte algunas cosas y hacerte cuidarte y también recordarte que te tenés que cuidar vos, a vos mismo. Y así, o sea, esa es un poco ese andamiaje que uno necesita cuando está totalmente roto, destruido, ¿viste? Y si no hay un otro, ¿cómo se te tardás mucho más? Eh, y es muy triste que no haya nadie para recordártelo a eso. Todo es Así que más bueno, fácil un poco, entre todos. claro, sí, tal cual, Seguro, sí, sí, seguro. Así es. Hermoso.
En la campaña tenemos un dicho que es la salida es juntas, ¿no? Bueno, porque somos mujeres todas, pero la salida es juntas, juntos. Tal cual, es así. Y yo digo en los videos siempre digo, el trauma se gesta, ahora estoy formándome en trauma, y sobre todo en trauma colectivo, el trauma se gesta en soledad y se sana en comunidad. Es así, por eso es como este shock, siempre tiene que ver lo que se llama en el trauma el bioshock. Ahora ya estoy como estudiándolo, viéndolo. El bioshock es esto, ¿no? Pero siempre el bioshock te da en soledad. Nunca te da cuando estás con tu vecino, con tu vecina, con tu pareja, con tu Acompañar. nieto, con quien sea. No, el shock siempre se da con un componente somático, con un componente psíquico y un componente externo, donde se congela ahí algo, ¿no? Y la psiquis hace lo que puede, digamos, con eso. Hace lo que puede. Y en ese congelamiento y en ese hacer lo que puede, aparece un otro. Y ese otro te ayuda a descongelar con amor, con compasión, a ablandar eso que vos te quedaste ahí, ¿no? Duro. Entonces el otro te ayuda, te escucha, te genera como esa cosa de coherencia, de consistencia. Acá estoy hoy y también mañana y también pasado y también, y así, acá estoy. En eso y se va como descongelando, se va y me vuelvo como a encontrar, ¿no? Esas son las intervenciones en el trauma colectivo. Es ahí nomás hay que juntar a la gente. Ahí nomás hay que decir, bueno, se nos embarró, bueno, hacemos una cuadrilla y sacamos el barro todos juntos. Qué hermoso. Vamos a salir al fuego, vamos todos juntos, ¿sí? Estratégicamente, yo me ordeno, vos también, vos cuidás a los niños, vos vas adelante, vos agarrás la manguera, y eso colectivo repara qué cosa, el bioshock que se gestó en soledad. Entonces, siempre, 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 en cualquier tragedia, uno busca un otro, y ahí encuentra su identidad, y ahí recuerda quién es, que es lo que se le llama el baño de identidad. El baño de identidad te lo da otra persona, te lo da tu vecina, que te hace acordar, ¿viste? Te saca, te descongela de todo eso. Y bueno, y el bioshock, porque generalmente si eso no se trabaja, si no hay un otro que te ayude a desarmar, a descongelar, entonces se te queda el cuerpo, ¿no? Como la psiquis no lo puede resolver del todo, lo pasa al cuerpo para ver si el cuerpo lo puede resolver. Porque la idea es resolver, ¿no? Todos nuestros sistemas apuntan a la resolución del conflicto. Entonces es más rápido, y más lindo y más llevadero en comunidad. ¿Mm? Hermoso. Es así. Bueno, chiquis, Paula, ¿alguna más que Dime. alguien levantó la Alguien levantó mano. la mano. A ver, Rosana Rosana, D'Alessandro. a ver, te Sí, escuchamos. hola, ¿cómo están? Hola. Ya, bueno, por ahí reforzar un poco lo que estás diciendo, lo del shock biológico. Lo que nos pasa, según la medicina germánica, es que este tiempo que pasa nuestro cuerpo queda en tensión. Y en nuestra psiquis lo que queda es la imagen de lo que vemos, más la emoción y la percepción que tenemos de esa situación. Entonces queda registrado a muchos niveles ese trauma, a muchos niveles de nuestro ser. Lo que vemos, lo que queda grabado en la memoria, lo que sentimos. Y si hay algún daño físico, también en el cuerpo, aparte de la tensión física, ¿sí? Entonces, cuando hay casos de duelos bloqueados, es como que también queda algo tenso, un dolor en un lugar reprimido y no fluye. Bueno, eso acumulativo causa una dolencia física. Yo lo que quiero contar, que fue lo que me replanteé yo, que estoy haciendo acá, ¿sí? Y a medida que fue pasando el tiempo, fui recordando que en un momento de mi vida con mi mamá quedamos como las dos solas, sin nada, ¿sí? Entonces, eso de la pérdida, ¿cómo lo tomamos según el otro? Como decís vos. Mi mamá me llevó al teatro ese día, como yo no lo tengo registrado como algo negativo, sino como que, bueno, algo, algo
me dio confianza su actitud, me dio como esperanza de que, bueno, relajémonos de este momento traumático con una distracción, la que sea, pero para relajar esta tensión. Entonces no lo tenía registrado como algo traumático hasta que me lo pregunté. Y cuando viste que te dije Bahía ya, a mí, porque soy bahiense, pero también en algún momento en la casa que vivíamos se inundó cuando Trelew se rebalsó la zanja, no sé si ustedes sabían, no sé en qué año, hace muchísimo, y mi casa tenía las baldosas como así como, teníamos un charco de agua en la habitación, un charco de agua en la cocina, un charco de agua en el living. Y así vivimos varios días. Y mi mamá, ¿qué hizo? Nos hizo con las latas de leche nido y unas cuerdas, nos hizo unos zancos. Entonces tampoco lo registré como algo negativo y traumático. No, no me acuerdo de que haya como sufrimiento en ese momento, como hijos, niños. Me refiero a cómo lo viví como niña el momento traumático. Y nosotros nos divertíamos andando con los zancos para acá, para allá, por las calles, visitando a los vecinos, porque estábamos todo está muy inundado, mi casa más, justamente Entonces, bueno, eso, cómo lo percibimos, es cómo después nos influye a la larga, pero sí o sí hay algo que me pulsa a estar y a acompañar. Si bien en mi familia nadie ha fallecido y lo he sentido como un gran dolor, hubo sí pérdidas, pero, pero bueno, el acompañamiento es fundamental y la percepción del que pasó por esa situación y cómo lo toman los adultos es cómo influyen en los menores de edad. Si lo toman como una desgracia, así lo van a percibir los menores y lo van a sufrir siempre, le va a quedar esa imagen de que mi mamá pasó por un momento, si bien es complicado, es como lo percibe, lo que después me queda registrada para toda la vida. Y como decís, cualquier situación que me recuerde, por mínimo detalle que sea, me va a retrotraer mi psiquis a esa imagen que me quedó, como algo muy negativo, medianamente, eh, no digo positivo, porque ninguna de estas situaciones son positivas, pero medianamente liviano, digamos, ¿sí? O sea, como que este trauma va a perdurar en nosotros, porque en nuestra memoria va a quedar grabada todo lo que sentimos. Bueno, era eso. Gracias. Me reimaginé la imagen de los zancos en el Sí, agua. sí, sí, sí. Me reimaginé esa imagen Claro, de pero me los acordé en estos niños. días. Sí, sí, sí. Y sí, es un momento complicado, difícil, eh, porque para comer teníamos que pasar por el charco, para ir a dormir teníamos que pasar por medio del charco, Claro. entonces ahí, claro, reviví, yo digo, claro, en Bahía estar así o peor, como contaba, bajarte de la cama, ir agua hasta la rodilla, entonces sí, está Me bueno hiciste acordar, acompañar. Rosana, me hiciste acordar a la película La vida es bella, ¿no? Sí, yo también me acordé de lo mismo. De la vida es bella. Y tu mamá Bueno, ayer también. vi Sí, una película de una chica que es senderista y que hace rescates en la montaña y se dio cuenta que había un muchacho que había quedado, lo acompañó permanentemente en un momento que él no quería bajar, se cayó el muchacho en un río y ella creyó que se había ahogado, todo lo que hace por acompañarlo y que llegue a base, todo, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero dice que bueno, es una mujer que ha vivido, en realidad ella lo que estaba sanando era su propio dolor por una pérdida, entonces no se permitía que hubiera otra pérdida, porque el muchacho le decía, déjame, y él se volvía en algunos momentos, todo lastimado, y todo lo que ella hacía para no eh, permitir otra pérdida, para no que él no se diera por vencido, pero porque ella estaba sanando su propio dolor. claro, reparando afuera, reparás internamente, ¿no? Hay una reparación, que es lo que decía.
Viste que yo he escuchado como los discursos, ¿no? Por ejemplo, Martín Garmendia, el muchacho que habló al principio, el primer día, el abogado, decía eso, ¿no? Como que hablaba de que le era difícil limpiar su casa solo, pero cuando venían los demás, ahí se le podía limpiar, ¿viste? Es como eso, estaba como se congelaba, ¿no? No sabía por dónde empezar, qué hacer, no quería tirar, no quería hacer, pero cuando venían los vecinos, la hermana y la gente que lo conocía, ayudar a limpiar su estudio, porque había quedado el estudio, quedó sin nada. Decía eso, ¿no? Como que está mucho eso, el tema del acompañamiento, el estar, necesitas sí o sí un otro. Y otra película también que está buena, o serie, no sé qué, es una película que, que cuando yo hice una formación apareció un muchacho. ¿Se acuerdan en Tailandia, ese docente que se llevó al grupo de chicos a esa cueva y la cueva se inundó y bueno, y los hizo meditar? Bueno, los hizo meditar, no sé, como 20 y pico de días, casi un mes estuvieron metidos ahí. Después hicieron todo una, los tuvieron que sedar para poder pasarlos por los lugares tan chiquitos, que, bueno, todo una estrategia, esto, ¿no? Cómo se pronostica, cómo bajaron el riesgo con la mansa planificación que hicieron, y el instructor, cómo lo llevó meditando, casi sin comer nada. Una vivencia impresionante, que salieron los chicos y salieron y dijeron, bueno, sí, no dimensionaban en el peligro que habían estado, la situación que habían estado, porque el adulto se encargó de envolverlos, de hacerles de envoltura. Y decían eso, ¿no? Decía que hasta habían visto seres espirituales que los estaban cuidando, sabían perfectamente que los iban a sacar a todos. Eh, Impresionante esa vivencia. Yo lo escuchaba al muchacho que estuvo, fue un Zoom también de trauma, fue internacional. Y yo lo hice y apareció este chico, ¿no? Ya grande, ya pasaron unos años de eso, y comentó cómo había sido la vivencia de ahí. Y cómo en primera persona lo contó, cómo su entrenador había sido tan sabio, ¿no? De jamás transmitirle que se iban a morir, ni hacerlos entrar en pánico. Al contrario, los hizo meditar durante todos esos días. Y los chicos salieron y dijeron, sí, sí, estábamos esperando que ustedes nos vinieran a buscar, estamos bien, acá nos están cuidando. Salieron así como si tal cosa, ¿no? Y todo el mundo, ¿no?, ahí afuera haciendo toda véanla porque está en Netflix. Véanla La porque es vi, sí. una cosa impresionante escuchar a la gente, escuchar a este muchacho que bueno, que claro, ellos todavía aún no pueden entender cómo, o sea, fue más fuerte el shock, que tuvieron que estar internados un montón de tiempo, porque psíquicamente salir de repente y encontrarse todo eso les hizo más fuerte que haberse quedado 30 días metido en esa cueva. Eso es lo que decía el muchacho, ¿no? Miren cómo influye en lo exterior. Es así, es un otro que está y me ayuda, es un otro que me transmite algo, que no sé, me eleva o no, ¿no? Eso muy impresionante ver cómo un otro en esos momentos eh, me, digamos, es vida o muerte, ¿no es cierto? Vida o muerte, es así. Y más allá también. Así que bueno, véanla. La peli es Tormenta Mortal, la que cuento yo. La de la chica. La voy a ver. Está bueno eso, ¿no? Que podríamos empezar como a recomendar películas, libros. Bueno, yo recomiendo el libro tibetano de la vida y la muerte. Y ellos le hablan y es una maravilla. Porque le van diciendo, es como que tienen un mapa. Como que tienen un mapa, viste, que entran en ese bardo, que es el momento ahí en el medio, se llama el bardo, el momento en el que pasan hacia el otro lado del velo, y ellos les van diciendo, claro, como el oído es el último sentido que se apaga, le van susurrando, bueno, ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que, qué divino. Y ahora tenés que ir para allá, dice, claro, y después se van como rotando. Los tibetanos son unos genios. Así que
Yo les recomiendo eso. Y les recomiendo esa historia de los chicos que quedan en esa cueva y su instructor. ¿Volvieron, chicos? Una vez más, acá está, hoy tuvimos un día de tormenta muy complicado, estuvimos sin internet por 6 horas y ahora se cortó así, ¡sasa! Sí, es muy raro, de repente queda solo la pantalla, sí. Sí. Mm, Ay, si yo lo vemos que... estoy yendo para allá, salgo mañana para allá. Y espero poder tener señal porque sigo trabajando menos, pero sigo y necesito. ¿Para dónde vas? Al Durazno, allá canto. Ah, claro, del otro lado. Sí, bueno, son Sí, cosas. sí. Qué Vive mi lindo. sobrina allí. Ah, qué Voy a ver a hermoso. mi sobrina. Mm, qué lindo. Buen viaje. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por todo lo que hoy movimos, compartimos, por tu generosidad, Silvia. Muy abundante el encuentro de hoy. Está re bueno esto que surgió también, de por ahí compartir películas. Bueno, ahí la red seguirá viendo cómo, qué y los formatos para seguir entramándonos y compartiéndonos desde esta nutrición colectiva. Gracias a ustedes por confiar, por convocarme, pero además por toda esta movida que armaron maravillosa. Que lamento no tener el tiempo para participar de todo, porque a veces leo y digo, ay, me lo perdí, pero bueno, ahora en esta Pero queda todo grabado, ¿eh? Queda todo grabado. claro, Ahora ahora, viene la etapa de las redes sociales y de la socialización de todo esto, porque no se ha hecho mucho de eso. Porque si pones, viste, la atención en eso, la sacás del otro lado. Entonces ahora viene toda esa parte para futuras situaciones, para seguir profundizando. Lo digo porque también cualquiera de las personas que está acá, que quiera compartir así un conversatorio, que siente que puede sumar, que siente que puede generar como un espacio de hablar, de tirar los mandatos, de todo eso. Ah, mira, ay, sí, yo la vi también, es no la maravillosa. vi a esa, la voy a ver. Ay, muy buena también, muy buena. Muy buena. Hay que estar fuerte para ver estas películas. Total. Ahora la gente Bahía Blanca no la ve, no ve esas cosas, todavía no. Más adelante sí. Y bueno, ofrézcalo, nos habla a nosotros, a los chicos, a Jessy, a Ale, a mí, a Agostine, que también está en la coordinación. Y ahí nosotros armamos, les ayudamos con la difusión, con el flyer, con todas esas, o sea, lo hacemos simple para que se pueda dar. Y después queda como un insumo futuro, ¿m? Para las comunidades que lo necesitan. Entonces ya está ahí y no hay que volverlo a hacer. Y bueno, y después ya es más fácil adaptar todo porque ya tienen información previa. ¿M? Así que bueno, bienvenidos todos sus saberes y les hacemos un espacio para que ustedes los puedan compartir. ¿M? ¿Cerramos con una Gracias. palabra perla? Dale. ¿Palabra perla? Bueno, ¿quién quiere empezar? Empiezo. Para mí, mi palabra es nutrición. Yo te agradezco, Silvia, has hecho un gran aporte a la red y al universo, así que agradecerte. Mi palabra perla para hoy es aceptación. Bueno, la mía es admiración. La mía es amor, chicos, gracias el que nos dieron. María Alejandra puso acompañamiento, Sí, ¿no? Sí, acompañar, Rosana. acompañar. Esperanza. Ah, ¿qué tal? Acá hay otra María Alejandra. Esperanza. Esperanza. Está Heidi, no sé, Heidi, ¿está? Por ahí Mariana, no esté para hablar. Si está, si querés escribir, amiga, bienvenida. Y si no, está bien también. Gracias. bueno, mi palabra perla es renacer.
justo hoy encima, hoy que es el equinoccio de otoño, ¿no? Que ya empezamos también siento eso, un renacer para todos, para toda la humanidad. Ya ha llegado el momento que tanto habíamos esperado. ¿Crecimiento, Mariana? Sí, sí, crecimiento. Crecimiento para todos y también para los que están saliendo o de un duelo, todas estas experiencias nos ayudan a crecer, así que para mí es crecimiento. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto. We are the children. Gracias. Gracias, gracias. Queda todo grabadito. Un beso para todos. Chao, chao. Chao, chao. Buen fin de largo. Sí. Chao.